dudas que tengan acerca de la tecnología y bueno, él, como les decía, tuvo mucha experiencia previamente con los OCTs y bueno, y la tecnología Octopol le pareció bastante atractiva como para elegirla por sobre las otras. Así que bueno, Milton, millones de gracias por ayudarnos con esta plática y te la dejo en manos tuyas. No, Muchas gracias. gracias a ti, Facundo. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta noche. La verdad es que con el tiempo, pues indudablemente se van formando lazos ya no solamente de colaboración, de colaboración profesional, sino también de amistad. Y Facundo es un gran amigo nuestro y para mí es un honor poder estar con ustedes esta noche. Eh, Déjenme compartir la pantalla. Vamos a compartir la presentación y ahí deben estar viendo ya mi presentación. Quiero tener a mano la sala de espera para estar admitiendo a los colegas que van entrando. ¿Me escuchan bien ahí, Facundo? Sí, perfecto, muy bien. Y se ve perfecto también. Excelente. Pues cuando hablamos con Facundo, él me pidió que más que una charla académica, sea una charla acerca de la experiencia de un usuario, en este caso un servidor, con respecto a este equipo, que es un equipo muy versátil y muy poderoso, y es el OCT Revo de Octopol. Así que de eso se va a tratar la plática, ¿sí? Más que cuestiones académicas, que va a traer algunos casos clínicos muy breves, pero es acerca de la experiencia que he tenido y de lo que puedo platicarles ahora, después de algunos años de utilizarla acerca de este equipo. Tengo algunos intereses comerciales con estos laboratorios y deben saber también que la utilización de los estudios que aparecen en esta presentación están autorizadas expresamente por los pacientes a los cuales pertenecen estos estudios. Pues yo me formé en el Instituto Nacional de Oftalmología por allá del 2003 y tiempo después de egresar viajé a la Ciudad de México para hacer mi fellow en retina. Después de eso, tuve la oportunidad de hacer un fellow en uveitis, ambos en el Hospital de Nuestra Señora de la Luz, aquí en la Ciudad de México. Y 14 años después, pues soy todavía ciudadano de la CDMX, antes Distrito Federal, ¿no? Me casé aquí en el DF, tengo un hijo mexicano y ejerzo mi práctica privada aquí también en la ciudad. Perdón. Este tiempo en la oftalmología a mí me ha permitido, de alguna manera, ser partícipe y testigo de primera mano, como muchos de ustedes también lo han sido, de cómo ha ido evolucionando la oftalmología en varios aspectos. Por ejemplo, recuerdo que poco tiempo después de iniciar mi residencia por allá del 2003, apareció el pegaptanib sódico y fue como el parteaguas para una era que actualmente vivimos de tratamientos antiangiogénicos, ¿no? O la transición que muchos hacían de la extracapsular a la facomulsificación. Pues también me tocó vivir la evolución de este estudio de apoyo diagnóstico, que es la tomografía de coherencia óptica, y que nos ha permitido un mejor entendimiento de muchas patologías y el desarrollo de nuevos tratamientos cada vez más efectivos. Y quizá yo, que me formé desde el principio con esta tecnología, pues no concibo una práctica oftalmológica, más aún si nos dedicamos a retina, sin un aparato de estos, ¿no? Entonces, cuando yo me inicio en la oftalmología en el 2003, hacía un año, se había lanzado comercialmente el Stratus 2 OCT. Y esta era la segunda generación de estos aparatos que permitían hacer un análisis más minucioso de la retina. El primero fue el OCT One en 1996, pero rápidamente el Stratus OCT se convirtió en el estándar para hacer publicaciones y para hablar de tomografía de coherencia óptica de retina. Y fue así durante mucho tiempo. A mi salida de la residencia en el 2006 coincide con el lanzamiento del primer
OCT de dominio espectral, que fue el OCT Copernicus de Optopol. En el 2008, después de laborar por un breve tiempo en algunas instituciones de gobierno y privadas en Lima, decido viajar a México y se me da la oportunidad de hacer retina y luego uveitis, y esto fue del 2008 al 2011. Y después, pues, inicio mi práctica privada e institucional aquí en la Ciudad de México. Y durante todo ese tiempo pude probar distintos aparatos, distintos OCTs, comparar la tecnología, comparar la información que eran capaces de brindarnos. Otro hito importante es que en 2014 se lanza al mercado el primer OCT que hace además angiografía, que es el AngioView, ¿no? Y así ha ido evolucionando desde el Stratus 2 en aquel entonces, la información que nos da los tomógrafos, ¿no? Pueden ver imágenes del Stratus 2 que veo con nostalgia y cariño porque fueron parte de mi residencia y parte inclusive de mi fellow en retina. Pueden ver un poquito más a su derecha y hacia arriba las imágenes que nos daba el OCT 3D de Topcon, ¿no? El Cirrus HD y, por supuesto, el Heidelberg, ¿no? Déjeme admitir a algunos colegas que están ingresando. Y hace no mucho tiempo, después de trabajar también en algunas instituciones gubernamentales y privadas aquí en México, que algunos amigos y colegas decidimos empezar ya a dedicarnos nada más a la práctica privada aquí en la ciudad. Y con ese motivo decidimos quizá también empezar a hacernos de equipos diagnósticos y de tratamiento para tener un gabinete que nos permitiera resolver y tener un flujo de pacientes quizá más dinámico, ¿no? Entonces empezamos la compra de los equipos y fue a los retinólogos que se nos encomendó el análisis y la búsqueda del tomógrafo que mejor cumplía con las expectativas de todos nosotros, ¿no? Y después de hacer un análisis detallado, nos decidimos por dos equipos. Y estos fueron el Avanti de Optoview y el Revo de Optopol, que eran equipos muy compactos, pero a la vez robustos, que cumplían con todo lo que nosotros buscábamos en un tomógrafo. Entonces, lo que decidimos hacer es hablar con las casas comerciales, hablar con Facundo en aquel entonces y pedirles tenerlo a prueba para probarlo en el campo de batalla. Y así fue que hicimos un mano a mano de estos equipos. Y lo hicimos citando a los mismos pacientes, que eran pacientes demandantes, con ciertas características que destacaban sus casos clínicos, y los hacían pacientes no tan sencillos, y los analizamos con los dos equipos. Y no les voy a poner todas las imágenes ni todos los pacientes porque la intención no es abrumarlos, pero les voy a compartir el caso de esta mujer de aproximadamente 35 años con una miopía patológica y una membrana neovascular miópica, ¿no? Una paciente muy difícil siempre, este tipo de pacientes, para el hacerle una tomografía de mácula por su falta de fijación, ¿no? Por eso es que quizá vean que los mapas de grosor varían un poquito entre uno y otro equipo, atribúyanselo a eso, pero aquí pueden ver en la parte superior los resultados que obtenemos con el Avanti, en la parte inferior los que obtuvimos con el Revo. Ambos se comportan a la altura, ambos equipos nos dan la información necesaria. Esta es la reconstrucción angiográfica que hace el Avanti de este caso, y esta la reconstrucción angiográfica del Revo. Y ahí es que el Revo empezó a mostrarnos, a nuestro parecer, ciertas ventajas, ¿no? Una reconstrucción un poco más nítida, podemos ver el estafiloma posterior de la paciente, empezamos a jugar un poco con sus funcionalidades, aquí hicimos una angiotomografía de nervio óptico, nos permitía hacer una reconstrucción en mosaico de las angiografías, y en definitiva, fue un diferenciador con respecto a los demás equipos, y es que el Revo tiene la capacidad de hacer un análisis biométrico y una reconstrucción bastante precisa desde el segmento anterior en la córnea hasta la retina, como pueden verlo ustedes aquí en la pantalla. Y nos da alguna información
dentro de la que se cuenta la longitud axial, la profundidad de la cámara anterior, y lo que hicimos fue comparar estos resultados con los resultados ecográficos. Nuestra socia, que es ultrasonografista, le realizó un estudio de longitud axial y resultó ser muy preciso con respecto al resultado que nos informaba el REBO. Entonces, al final, por esto y por algunas razones más que les voy a exponer, fue que este equipo resultó ganador a nuestros ojos y pues nos hicimos del aparato. A continuación les voy a platicar algunas de las razones por las que nos decidimos por el REBO. Y es que aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, al ser una ciudad muy grande, con una cantidad enorme de habitantes, cuando yo llegué de Lima, la cantidad de habitantes de la Ciudad de México nada más era la cantidad de habitantes de Perú, ¿no? Y ahora seguramente aumentó. Es una ciudad muy cara y todos estamos muy juntitos, ¿no? Entonces el espacio es fundamental. Y nosotros ya teníamos un centro y habíamos destinado un área para la zona de gabinete diagnóstico. Se había hecho el sembrado de equipos con el arquitecto y el ingeniero había hecho el cableado y la preparación del sistema eléctrico y teníamos que cumplir con eso. Y el REBO, al ser un aparato cuyas dimensiones son compactas, pues se ajustaba perfectamente a lo que buscábamos. Por supuesto, no era la única ni la principal causa por la que nos decidimos, pero quiero platicárselas. Otra que nos gustó es que, a diferencia del Avanti y otros equipos, tanto examinador como examinado se sientan del mismo lado de la mesa y eso permite controlar la posición del paciente en la máquina y, si ustedes lo deciden como médicos, compartir con él rápidamente los resultados. Sobre todo si son pacientes crónicos y se hace seguimiento, ellos ya aprenden más o menos a qué ver y a qué buscar en la imagen y pueden compartirlo con su paciente y con el familiar. El equipo viene tal cual ustedes lo ven del lado derecho, con una potente computadora, con un sistema de touchscreen que hace muy fácil el navegar y el moverse dentro del sistema. Este audio se los traía con, este video se los traía con audio, haciendo unas pruebas con Facundo, no pude hacer que se escuchara el audio, pero se los voy a platicar. La intención de hacerlo con audio es que el equipo es muy fácil de operar y tiene hasta cierto punto autonomía en el momento de hacer los estudios, y hay una voz en off que le da indicaciones al paciente y ustedes pueden activarla o desactivarla. Esa voz en off puede ser masculina o femenina, pero no solamente eso, sino que pueden programarla en distintos idiomas. Y eso facilita el examen. Voy a darme un tiempo para aceptar a los colegas que están aquí entrando. Y eso, facilita el hacerle el examen quizá a pacientes extranjeros. Aquí en México yo empecé a recibir en algún momento pacientes coreanos que hablaban muy poquito español, ¿no? También hemos visto pacientes alemanes, nosotros hablamos inglés, pero no otro idioma, y este equipo nos ha facilitado mucho, o le ha facilitado mucho inclusive al operador hacer los estudios, ¿no? El video les va a mostrar también lo rápido que es el equipo para obtener imágenes y eso optimiza los tiempos. Vamos a darle a iniciar. Y una vez que damos de alta en el sistema los datos del paciente, pues le damos a adquirir con el botón del mouse. Elegimos el protocolo, eso es importante porque eso es decirle a la máquina qué es lo que va a hacer exactamente. Y desde ese momento damos clic en iniciar y la máquina empieza ya a trabajar sola. Desde ese momento yo ya no voy a tocar la máquina. Ahorita la voz en off le está diciendo que mantenga los ojos abiertos y miren qué rápido está tomando la imagen. Ahí está haciendo un 3D y a seguir se le ha indicado, de acuerdo al protocolo seleccionado, que haga una toma de raster de 12 por 12 milímetros. Por eso ven que esa toma es un poquito más grande. La voz le está diciendo que parpadee y a continuación mantenga los ojos abiertos y listo, puede parpadear con tranquilidad. Y la máquina se pasa al otro ojo automáticamente, no lo estoy haciendo yo, y está buscando la pupila del otro ojo, ya la encontró, la puso en verde
y va a comenzar a hacer los protocolos del ojo, en este caso derecho, es el segundo ojo, empezamos con el izquierdo, eso es indistinto, ustedes pueden elegirlo. Ahí está haciendo el primero, que es un examen 3D de retina. Y a continuación va a ser el raster de retina de 12 milímetros. Eso es. Le pide que mantenga los ojos abiertos y le da las gracias y le dice que puede parpadear con tranquilidad. Todo esto tomó 1 minuto 19 segundos. Ahí estoy retomando el control de la máquina, nada más para ver los resultados. Y listo. Ahí están los resultados. Le pido que ya descanse a la paciente. Hicimos un análisis costo-beneficio también. Y para obtener todo lo que el Revo nos ofrece, si quisiéramos nosotros comprar equipos un poco más económicos que hagan todo lo que el Revo nos puede ofrecer, pues quizá al final el costo sería bastante más significativo, y ese análisis también hizo que nos inclináramos por el equipo. Es un equipo con ciertas características que les pongo aquí a continuación, y seguramente tendrá más, pero estas son las principales. Hace 60.000 escaneos por segundo. El Revo que nosotros tenemos, como bien Facundo les dijo, lo tenemos ya desde hace un rato y fue de las primeras generaciones de Revo, y aún así es un equipo muy rápido si uno lo compara con un Heidelberg. Pero los actuales Revo, como el NX, pueden llegar a ser 130.000 escaneos por segundo. O sea, son bastante más rápidos aún, ¿no? Pero bueno, nos ofrece un estudio rápido y eso es muy importante porque va a producir menos fatiga para el paciente. Por supuesto, es un equipo que hace estudios sin necesidad de midriasis farmacológica. Esto también va a significar más estudios por unidad de tiempo y va a ser más fluida la dinámica en la clínica o en el centro. La curva de aprendizaje para el operador es rápida, tanto así que quien nos ayuda con la operación de este equipo en el gabinete diagnóstico nunca antes de esto había tenido ninguna experiencia con pacientes oftalmológicos, y al mes de iniciar su capacitación ya estaba haciendo los estudios. Por supuesto, la curva de aprendizaje continúa y cada vez uno se hace más hábil y su expertise va aumentando. Nos permite imágenes de alta resolución y un análisis 3D de las imágenes. Nos permite hacer una angiotomografía, nos permite hacer un OCT de segmento anterior. El análisis de glaucoma es bien robusto, ya lo van a ver ustedes a continuación. Permite hacer biometría, como se los platicaba en las imágenes pasadas. Tienen que saber también que dentro de poco vamos a empezar a utilizar nosotros el módulo de topografía, que es un módulo que se compra adicionalmente, vamos a empezar a hacer un examen comparativo con otras consolas que permiten hacer también exámenes topográficos para hacer un protocolo de estudio. Permite integrar estudios de distintos estudios para hacer el informe del paciente, como por ejemplo en el caso del protocolo de glaucoma, permite integrar los resultados del análisis de fibras nerviosas, el análisis de células ganglionares. También ahora permite integrar el resultado de los campos visuales si es que uno cuenta con un campímetro PTS de Optopol. Y permite importar imágenes de fondo de ojo de otros equipos, aunque no sean de la marca. El actual Revo ya permite, además, tiene una cámara de fondo de ojo integrada, pero si no la tiene, como el Revo 60, puede importarse imágenes de otros equipos. Ahora vamos a pasar a hablar rápidamente de los modos de escaneo. Los modos de escaneo son 4 básicamente: retina, disco, central y anterior, y cada uno tiene distintos programas de escaneo. El programa de retina tiene un análisis 3D, un análisis radial, un análisis en cruz, un modo B, que es el que permite una toma con la máxima claridad y definición, y generalmente se utiliza para presentaciones en casos de médicos o para explicar al paciente su patología, y un modo de raster en el que uno puede elegir la longitud de los escaneos y la distancia entre las 5 líneas de escaneo. El modo retina tiene un módulo adicional que se puede comprar aparte de angiotomografía y puede ser de retina y de disco. El modo de disco nos permite un análisis de 1 o 2 ojos, estudios de progresión, mapa de grosor,
análisis de desviación, grosor de las fibras nerviosas retinianas, simetría, análisis ISENT, y ahora nos permite, como les platicaba hace un rato, el reporte combinado de estructura y función al combinar los estudios tomográficos con los estudios campimétricos. El modo escaneo central es muy útil cuando tenemos pacientes con pobre fijación. Y el modo anterior pues, nos permite hacer distintos análisis del segmento anterior con o sin el lente adaptador que ya viene con la máquina, trae un lente adaptador para segmento anterior que permite un análisis de gran calidad de imagen, de ángulo, y en algunos pacientes inclusive hemos podido lograr obtener imágenes de membranas ciclíticas en pacientes con uveitis. Y este modo tiene un programa adicional de biometría, que es el programa que les mostraba hace un rato, que también se compra aparte. También tiene un modo de protocolo, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque uno puede programar el protocolo que quiere y de esa manera decirle a la máquina, mira, cuando tengamos un paciente con retina, le vas a hacer, por ejemplo, en este caso, un estudio 3D de mácula, un raster, un estudio radial, y le vas a hacer una angio de mácula. Si tenemos un paciente con glaucoma, le vas a hacer estos otros exámenes. Y, por ejemplo, nosotros tenemos un protocolo de screening en el que podemos hacer un análisis 3D de mácula, un análisis 3D de disco y un raster, o cambiar el raster por un análisis de segmento anterior. Es decir, esto puede modificarse, lo puede modificar el operador, y esto le permite decirle a la máquina, en el momento en que yo haga clic en inicio, esto es lo que va a hacer en uno o dos ojos, dependiendo de lo que yo le diga al aparato. Vamos a admitir a algunos colegas que están, al doctor Eddie Barrera, amigo de hace mucho tiempo, vamos a admitirlo. Y aquí les traigo un caso muy breve. Es un varón de 70 años de edad. Él es médico, es colega, anestesiólogo. Tuvo una oclusión venosa de mi retina, el ojo izquierdo, y está haciendo un edema macular recurrente. Ya ha sido tratado con antiangiogénicos, pero el edema sigue recurriendo. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer un análisis 3D, es el análisis más básico, nos da una imagen bastante buena de lo que está pasando, vemos los quistes intrarretinianos, líquido subretiniano, inclusive podemos ver la interfase vitreoretiniana y los distintos mapas topográficos y de grosor. Vamos a hacerle un B-scan para ver con mayor nitidez y claridad y poder explicarle lo que está ocurriendo en su retina. Vamos a hacer un análisis radial para hacer un análisis 360 grados y que no se nos esté pasando nada. Y decidimos implantarle una microcápsula de liberación prolongada de dexametasona. Y lo citamos al día siguiente y hay una mejoría significativa y él clínicamente la puede observar. Entonces vamos a hacerle un radial comparativo que permite comparar el último estudio que le estamos haciendo con el estudio inmediato anterior, o el estudio que ustedes le digan a la máquina si tiene más de un estudio con el puede ser comparado, ¿no? Vamos a hacerle un raster para que haga un análisis en distintas tomas y ver que no se nos esté pasando nada. Y vamos a citarlo en una semana para ver si hay mejoría. Esperaríamos que haya una mejoría significativa. Y sí la hay. Este es el último estudio. Entonces vamos a hacer un Retina 3D Progression. Y aquí podemos ver la progresión. Ya no es un comparativo, es decir, no compara solamente la última contra otra, sino nos hace una narrativa de cómo han ido los estudios desde, en este caso, en mayo hasta febrero que lo inyectamos, ¿no? Este es otro caso, es una mujer de 65 años de edad con una serosa central. Entonces, esta máquina también tiene la peculiaridad de que permite elegir en el raster de 12 milímetros o en el modo Scan-B si quiero hacer un análisis vitreoretiniano, es decir, de la interfase vitreoretiniana, o un análisis retinocoroideo. ¿Cuál es la diferencia? Que en estos casos, por ejemplo, si yo elijo un análisis retinocoroideo, me va a permitir una imagen de profundidad mejorada, es decir, un EDI-OCT. ¿Por qué? Porque pues sé que esta patología forma parte del espectro de enfermedades maculares paquicoroideas, y si quiero medir el grosor coroideo, y efectivamente está aumentado, ¿no? Son 497 micras en su punto mayor,
y podemos encontrar además algunos otros datos que me sugieren datos de cronicidad, ¿no? A esta paciente, después de ya utilizar varias alternativas terapéuticas, se le inyecta con antiangiogénicos y se le vuelve a citar y vemos que ya hubo una reabsorción del líquido subretiniano. Hacemos una medición nuevamente de grosores coroideos y el grosor coroideo bajó, pero sigue alto, entonces vamos a mantenerla en vigilancia, ¿no? Entonces, esta es otra funcionalidad que nos permite este aparato. Esto es lo que les decía. Este paciente que viene con una retinocoroiditis toxoplásmica, se le hacen fotos clínicas de retina con este aparato portátil y pues queremos integrarlas al análisis tomográfico. Y lo podemos hacer a pesar de que la máquina de donde vienen las fotos no es de la misma marca, lo podemos hacer sin ningún problema. Y es un método bastante fácil, intuitivo, pero es muy estricto con la cuestión topográfica, de tal manera que al posicionarme yo con el B-scan sobre la lesión activa, puedo ver la correlación tomográfica y saber con precisión que esa es la zona que estoy analizando. Este video nos va a mostrar el protocolo y los modos de glaucoma. Empiezo adaptando el lente de segmento anterior y yo ya tengo aquí el protocolo que he elegido que se le haga al paciente. Aquí está a mayor velocidad para que sea más rápido. Y realmente la máquina ya se encarga de hacer todos los análisis. Se pasa al otro ojo. Y una vez que hemos obtenido la imagen, pues vamos a empezar con el análisis de las imágenes, ¿no? Una vez obtenida la imagen, podemos utilizar las herramientas que trae el equipo para hacer un análisis, por ejemplo, de ángulo iridocorneal, ¿no? Ahí estoy haciendo el análisis del ángulo iridocorneal. Puedo también hacer mediciones de estos indicadores tomográficos de ángulo que ahorita están muy a la orden del día y que la literatura recomienda hacerlos, ¿no? El ADO, el TISA, pues la máquina los trae. Puede hacer un análisis paquimétrico, pero no solamente eso, además de informarme el mapa paquimétrico, me va a informar acerca de la corrección que me sugiere hacer sobre la presión intraocular que estamos obteniendo en nuestro paciente basado en el grosor de la córnea. Podemos hacer, por supuesto, un análisis de fibras nerviosas retinianas. Y aquí estamos haciendo un análisis de células ganglionares. Y yo les decía que si además cuentan con PTS, que es el campímetro de Optopol, pueden integrar los equipos. Pueden integrar los resultados de los estudios funcionales, de los estudios campimétricos, y con un clic los va a combinar con los resultados de los estudios tomográficos. Entonces, eso se me hace una funcionalidad que lo diferencia de los otros equipos, ¿no? Esto de la integración de resultados funcionales y tomográficos, perdón, es bastante reciente. Y eso es algo también que nos gusta de Optopol y de trabajar con FB, porque el upgrade no el upgrade, sino las actualizaciones de software son gratuitas y están en comunicación constante con nosotros informándonos acerca de estos beneficios que la máquina nos permite, ¿no? Yo creo que eso también es un plus, ya no solamente del aparato, sino del servicio que ofrece la compañía. Este es otro caso, es una mujer de 45 años con diagnóstico de su santoma elástico. Podemos ver aquí las estrías angioides y para su mala suerte, este es el mejor ojo, ¿no? En el otro ojo tiene una fractura coroidea antigua que atraviesa justamente el área foveal, pero en este ojo, para su mala suerte, apareció una membrana neovascular coroidea yuxtafoveal y la paciente notó una disminución de su visión. Entonces hacemos un raster de 12 milímetros y podemos ver perfectamente el líquido subretiniano y el líquido intrarretiniano que está produciendo la membrana neovascular. Vamos a hacer un análisis angio-white de retina con el módulo de OCT Angiography
y podemos ver perfectamente en las capas más profundas la membrana neovascular coroidea. Si nosotros hacemos un análisis detallado, entonces podemos observarla mejor y podemos ir navegando en el EnPhase, eligiendo una u otra capa para obtener mayor detalle acerca de la lesión. Una vez que tenemos la angiografía, podemos ir modificando en qué capa queremos hacer el análisis, como ustedes pueden verlo. Podemos desplazar el B-scan y dentro del B-scan podemos hacer una modificación del EnPhase y determinar qué capa queremos analizar. En la forma avanzada del análisis, podemos hacer reconstrucciones en mosaico, hasta 12 imágenes podemos reconstruir y eso nos va a dar una imagen bastante más grande y general de lo que está pasando. En la forma detallada, podemos, en las capas de retina, en las capas superficiales, podemos hacer un análisis del plexo superficial y podemos inclusive medir el área vascular foveal. Si tiene un paciente con isquemia, pueden hacer un seguimiento. Y en capas profundas, coroides, coriocapilaris, podemos hacer un análisis BFA, que significa área de volumen de flujo, y esto es importante en pacientes con isquemia coroidea, pacientes con retinopatía hipertensiva avanzada o pacientes con membrana neovascular coroidea. Y estos son algunos casos del día a día, no son nada espectacular, pero son casos que llegan al centro. Podemos ver cómo este paciente traía su lente luxado, es un paciente con una uveitis, y cómo se ve después de recolocarlo. Este otro paciente, también con uveitis, tenía una membrana ciclítica que estaba extendiéndose detrás del lente. Le hacemos una membranotomía, Jack, y el aparato puede identificarla y mostrarla sin ningún problema. Esta otra paciente venía con desprendimientos de epitelio pigmentado y cuando le hacemos el estudio angiográfico podemos ver en los planos profundos estas deformaciones saculares a nivel coroideo, y esto nos sugiere que la paciente tiene una vasculopatía polipoidea. Este otro caso es un paciente que había recibido un trasplante corneal ya hace años, que había fallado, hizo una queratopatía bulosa y vemos una bula enorme que podemos inclusive medir. Medimos el diámetro de la bula, pero además podemos medir el remanente corneal que todavía la mantiene intacta, sin perforar. Una paciente con un agujero macular antes y después de la cirugía nos muestra el cierre del agujero. Este caso es bien interesante porque es un paciente que ganó mucha visión entre el pre y el postoperatorio, un paciente ya vitrectomizado que hizo una membrana epimacular y podemos ver el preoperatorio del lado izquierdo y el postoperatorio del lado derecho y la correlación clínica. Este es un paciente con una retinopatía diabética, podemos ver las zonas de falta de aporte sanguíneo, ¿no? Y esta paciente traía además una forma proliferativa muy activa que fue fotocoagulada. Creo que esta es la última imagen que les traigo. Es un paciente con BKH. En su fase de convalescencia podemos ver una imagen que nos muestra los cambios pigmentarios, el sunset glow. Y este es otro caso en el que tenemos que hacer un análisis y una vigilancia del grosor coroideo, porque un engrosamiento de la coroides puede significar un dato que nos sugiera que se va a activar la inflamación. Pues esos son los casos que quise traerles. Quizá como mensaje final les puedo decir que es un equipo que ha sobrepasado nuestras expectativas y es un equipo que viene acompañado además de un servicio que hay que destacar, es importante porque de nada sirve un equipo muy potente si el servicio no está a la altura, ¿no? El servicio que presta la empresa. Solo hay una cosa que juega en contra del rebo que tenemos, y es que siempre vas a querer tener el rebo más reciente, ¿no? No dudo que en algún momento platiquemos con Facundo y veamos la manera de hacer el upgrade del equipo. Pues Facundo, no sé si estás por ahí, eso es lo que les traigo, eso es lo que les traigo a los colegas, y yo quedo atento a cualquier pregunta que tengan, y tienen ahí mi correo por si quieren en algún momento también contactarme.
Muy bueno, Milton, la verdad, muchas gracias. Y la verdad que me gustaría abrir un poco para el debate, ¿no? Sí, Preguntas, todas las dudas que tengan. A nuestros amigos de Guatemala, el doctor Nico Yi de Visualiza, ellos son nuevos usuarios del Octopol y están muy contentos. Hola, Nico. Hola. Y querían saber un poquitito más acerca del módulo de glaucoma, a pesar de que no sos glaucomatólogo. Bueno, sos tenés un poco más de experiencia que el resto de los que estamos aquí como para poder eh, qué opinión tenés del módulo de glaucoma, qué beneficios le encontrás, qué es lo que vos podés ver acerca del glaucoma. ¿me preguntas a mí, Facundo? Sí, sí, a ti. Ah, pues miren, uno de los socios con los que trabajamos es glaucomatólogo, es el doctor Ortega, él es el jefe del departamento de glaucoma del Hospital de la Luz. Y le pedimos en ese momento que hiciera la validación del equipo y a él le pareció fenomenal. Y él quizá fue un voto a favor que determinó el que decidiéramos el uso del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que conociendo a Paco, que es un glaucomatólogo, ahorita él es el presidente del Colegio Mexicano de Glaucoma, al dar su aval, pues eso habla de las fortalezas, además, del protocolo de glaucoma que el equipo trae, ¿no? Y bueno, a ver si están dispuestos a hacer preguntas y algún tipo de preguntas que tengan. Nico, no sé si estás ahí disponible. No te veo. Sí, aquí estoy. Nico. Milton, buenas noches, gracias por tu tiempo. Y a Facundo, sí tenemos algunas dudas, hay varios del staff de mi clínica que también están ahí y seguro que les van a hacer algunas preguntas, pero en tu experiencia, Milton, ¿crees que nos podrías compartir un poco el tema de los protocolos que usan retina? Y quizá nos puedes conseguir también los protocolos que usan en glaucoma. Sí, claro. Voy a volver a compartir la pantalla. Permítame un segundito, ahorita voy. Hola, buenas Hola, buenas noches. Soy noches. la Soy doctora la Zaira doctora Zaira Bernal, Bernal, soy socia del socia doctor del doctor Maldonado en la Maldonado en la clínica. clínica. Y Y yo les quería yo les platicar quería porque yo platicar me que dedico yo me mucho a dedico mucho a oftalmología oftalmología pediátrica y pediátrica y una de las que partes no es que no es propiamente de propiamente de glaucoma, pero que glaucoma, puede pero que puede estar estar relacionada relacionada con las con tomas las de la tomas de presión la presión intraocular intraocular en en pacientes pacientes pues, poco pues, poco cooperados, como pueden cooperadores, ser los como pueden ser niños. los niños. Uso Uso mucho mucho la parte la de parte tomar de tomar las las taquimetrías para altimetrías para ajuste de la de presión la presión intraocular, intraocular, incluso incluso hacer un hacer un análisis del análisis del ángulo en ángulo en pacientes que pacientes que no no son son suficientemente suficientemente cooperadores para cooperadores para colocar un colocar un lente lente Goldman, Goldman, porque porque además en además estas en estas imágenes, imágenes ustedes saben que la la evaluación del evaluación del ángulo con ángulo con Goldman es Goldman una es una evaluación evaluación subjetiva, subjetiva, depende de lo que depende de lo cada que cada uno uno vea vea y y distinga, ¿no? Las distinga, ¿no? estructuras. Estructuras. Pero Pero con con este este equipo equipo, el estudio del ángulo realmente es muy objetivo, porque pueden ver el espolón escleral, pueden ver dónde empieza la córnea, desde dónde están haciendo su medición del ángulo y tener una medición un poco más objetiva, tomando en cuenta obviamente que sí va a haber variaciones de acuerdo a las condiciones de luz, pero incluso pueden ver cómo se modifica y hacer una medición en condiciones fotópicas y una medición en condiciones escotópicas y hacer las comparaciones del comportamiento del ángulo con estas dos. Disculpen por por los gritos de acá del cantador que tenemos en casa. Y creo que, por ejemplo, eso ayuda mucho a la parte de glaucoma a los que no somos glaucomatólogos, ¿no? Porque es una forma, además, muy gráfica de mostrarle al paciente de qué le estamos hablando, porque cuando le tratamos, creo yo, de explicar que su ángulo y el sistema de drenaje del ojo y demás, es un poco complicado sin una imagen. Con esta imagen están viendo exactamente a qué nos referimos y además están viendo un número que para todo mundo es como mucho más concreto, ¿no? Que es la imagen que les mostró el doctor de cuando está midiendo el ángulo. Además de hacer estas evaluaciones de qué tan abierto está el ángulo en las primeras 500 o 750 micras, que yo creo que ahorita retoma eso el doctor.
Y obviamente ahorita lo dejo que hable de la evaluación del disco y de células ganglionares, que pues es una herramienta que utilizan muchos glaucomatólogos en la actualidad. Sí, estos son los protocolos que el equipo nos permite, ¿no? Entonces pueden ver ustedes en los modos de retina, les pongo todos los protocolos que el equipo trae y cada uno tiene cierta característica, ¿no? El 3D, yo creo, es el protocolo base, es el protocolo que nos da información necesaria, básica. El radial quizá lo utilizaría si estoy sospechando algo que demandaría un análisis 360 grados o un análisis en otro eje, ¿no? El corte seccional, el barrido en cruz, realmente no lo utilizamos si utilizamos el radial porque el radial nos da mayor información. El B-scan es una única toma cuya longitud uno puede elegir, pero esta toma es de muy buena calidad, ¿no? Entonces, es muy rápida, no necesita que el paciente esté sentado frente al aparato mucho tiempo y nos va a dar una imagen de muy, muy alta calidad que a mí me ha resultado útil cuando quiero compartir su patología o quiero compartirla con la familia, por ejemplo, o cuando voy a hacer una presentación como médico, ya sabe que necesitamos imágenes para ilustrar lo que vamos a hablar. Entonces, en esos casos, a mí me resulta muy útil. Y algo que también elijo en los protocolos de screening rápido de retina es el análisis de raster, porque son 5 tomas, son 5 tomas que nos permiten información no solamente en un B-scan, sino en 5, y eso evita que puedan haber sesgos en el momento de elegir la mejor toma por parte del operador, que recordemos, en muchos casos no es un médico, ¿no? Y por supuesto, los programas de angiotomografía es algo que nosotros queríamos tener. La angiografía ya tiene un rato, sin embargo, cada vez se sabe más y se describe más de los datos angiotomográficos en distintas patologías maculares. Y nosotros decidimos que no queríamos tener un equipo que hiciera fluorangiografía por los riesgos que demanda, por tener el carro rojo, tener un personal preparado para hacer RCP y recertificarse periódicamente, y porque realmente trabajamos con un gabinete que hace fluorangios hace mucho tiempo, de amigos nuestros. Entonces queríamos tener un equipo que hiciera angiotomografía. Eso se los puedo platicar como retinólogo acerca de los protocolos de elección mía. Con respecto a los protocolos de glaucoma, pues no soy retinólogo, pero soy oftalmólogo, y como oftalmólogo yo he encontrado útil mostrarle al paciente, como decía la doctora Zaira, qué es lo que tiene, ¿no? Es distinto tratar de explicarles que mostrarles una imagen. Entonces, yo creo que eso se resume muy bien en este video que les preparé y que les traigo acerca de cuál es el protocolo que yo sigo para análisis de un paciente con glaucoma, ¿no? Medición de ángulo, TISA y ADO realmente no lo hacemos a menos que haya alguna indicación por parte del glaucomatólogo, ¿no? Déjeme ver si no puedo adelantar el video, pero el análisis de nervio óptico y fibras nerviosas retinianas es otro análisis de base que tiene que llevar siempre el paciente que está siendo estudiado por un posible glaucoma o al que se le está haciendo seguimiento, ¿no? Análisis de células ganglionares y campimetría. Y todos estos análisis se le envían al glaucomatólogo, al doctor Ortega, y él ya hace la interpretación de qué es lo que él observa y la sugerencia respectiva, ¿no? Entonces, no sé si tenga, doctor Nico, alguna pregunta en particular acerca de esto. Quizá usted tenga más experiencia en el uso como glaucomatólogo de este programa de glaucoma, ¿no? Pues lo único, el comentario que yo tengo es de que como nosotros estamos comenzando a usar el equipo, y años atrás usamos el Octopol, el modelo anterior que no tenía angio. Lo que nos llama la atención, no sé si a ustedes les ha pasado,
es el tema de la normativa en los mapas de glaucoma, como que los miramos comparados con el otro CT que tenemos el de NIDEC, miramos como que los mapas están un poquito más mejorados, como que los pacientes se miraran mejor, pero creemos que es por la normativa que tiene este equipo, que incluso hoy estuve escribiéndole esto a Facundo y estuvimos platicando de ese tema. No sé qué experiencia tienes tú en el tema, o bueno, o de los que están ahí, Zaida, o alguien que está por ahí, si nos puede contar si no tienen la misma sentimiento, que debería haber una normativa para nervios latinos, por así decirlo. Sí, sí, la doctora Zaira me dice que quiere hacer uso de la palabra. Miren, les comento, en realidad nosotros no tenemos esa comparativa como ustedes con otro equipo que haga OCT de nervio en este momento para hacer las comparaciones en tiempo real, pero definitivamente las bases de cada equipo, incluso de un equipo a otro en cada casa comercial, pueden variar. Y cuando justo esta pregunta yo se la hacía al doctor Ortega, que ya mencionó el doctor Milton hace poco, él me decía eso, que realmente en cuestión de análisis del nervio, lo que puedes comparar es el estudio que hiciste con un mismo equipo en uno y otro tiempo, porque cualquier equipo que usemos, pónganle el nombre que quieran, la marca que sea, va a haber variaciones entre equipos porque sus bases de datos son distintas para todas ellas. Entonces, lo conveniente probablemente va a ser, pues si ya migraron a Optopol, migrar también la evaluación del paciente con este equipo y no tomar en cuenta para progresión el anterior con otro equipo, sino tomar un nuevo estudio con esta misma tecnología para entonces sí poder hacer comparaciones, porque básicamente eso fue lo que él me transmitió, ¿no? O sea, las bases de datos de todos los equipos, y es una realidad, cada casa comercial utiliza su propia base de datos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, sí tenemos algunos pacientes que cuando solicitamos estudios antes de adquirir este equipo, les pedíamos OCT de mácula, a lo mejor el grosor central puede variar algunas micras y de todas maneras ponérnoslo como normal o ponérnoslo un poco en amarillo, ¿no? Pero no voy a poder comparar en sí el número. Nada más que a veces con nosotros en retina es un poco más sencillo porque estamos comparando pues la estructura, ¿no? Y no tanto el número en sí, que es lo que se usa en la evaluación del nervio óptico, ¿no? El número de fibras, si ha disminuido la cantidad de fibras por sector. Entonces, además que, como decía Milton, lo que les sugeriría también es hacer una evaluación funcional con el mismo equipo, que va a ser lo que van a querer hacer en cuestión de tiempo. No sé si ya tengan el campo visual, pero tener un campo visual de la misma casa, pues es una gran ventaja, porque a lo mejor si tuvieron una variación en la evaluación del nervio óptico, pero hacen una evaluación funcional con un campímetro de la casa y hacen una evaluación estructural y está dentro de los parámetros normales, pues a lo mejor nos puede orientar a que no haya variación clínica significativa, a pesar de que con otro equipo vimos mediciones diferentes con anterioridad, ¿no? Exactamente, eso es lo que hemos hecho nosotros, por supuesto, es de que no lo comparamos con el otro, pero la otra vez tuvimos un paciente sospechoso de glaucoma o que ya habíamos visto con el otro equipo y bueno, entonces ahorita lo que hacemos es migrar al otro y tenemos el campo visual y todo lo hacemos ahí. Entonces sí, eso es lo que estamos haciendo, pero tenía yo la duda de saber, no solo yo, sino mis glaucomatólogos, que tal vez Lucía puede decir algo de esa situación que hemos visto de pacientes que habíamos visto como sospechosos en el otro y en este, pero la verdad es que tienes razón tú, o sea, lo que hay que hacer es usar el campo visual y todo el equipo y darle seguimiento en un mismo equipo y ya, ¿verdad? Gracias. No, ¿de qué, doctor? Y pues la verdad, a lo mejor nuestra experiencia es un poquito más con la parte de retina, porque los dos somos retinólogos, pero pues esto es lo que le podemos transmitir de los colegas con los que trabajamos, ¿no? En la cuestión de glaucoma. Y sí, aquí creo que no está en la imagen del doctor, pero también hay una evaluación que a lo mejor han tenido oportunidad de hacer, que se ve como si fuera un GDT,
o sea, está evaluando también la comparación de las células ganglionares superiores con inferiores, y también puede ser de utilidad, y comparan nasal contra temporal y superior contra inferior, aunque no sé a ver los glaucomatólogos qué opinan al respecto, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, soy la doctora Silva también de Visualiza de Guatemala. Yo con lo de la normativa solo es una pregunta, tal vez, o tal vez ustedes me pueden decir, doctores, o para Facundo, digamos, la base de datos del equipo, como es un equipo europeo, es más que todo en población europea, y la pregunta la siguiente pregunta sería si piensan incluir, ahora que pues se está usando más el equipo en Latinoamérica, eventualmente en las actualizaciones, un poquito más de datos de Latinoamérica. Casualmente estaba buscando una información que mi hermano, que es el responsable del Servicio Técnico para América Latina, me había pasado los datos de las bases de las bases de datos. Básicamente ninguna compañía tiene más de 400 a 600 casos o pacientes estudiados en la normativa, ninguna casi. Y básicamente son todas europeas, con diferentes razas dentro de la comunidad europea. Y estoy buscándolo ahora en cuanto lo encuentro, y si no le pregunto a él que me diga cómo está compuesta la base normativa de nuestro equipo, que básicamente son todas similares, y lo escribo acá en el chat. Lo estoy buscando y lo escribo. Gracias. Yo tengo una duda, doctor Edgar Oval, desde Guatemala, Visualiza. ¿Qué normativa tiene para, principalmente, o sea, las personas que tienen ojos normales, creo que no hay tanto problema, más que con los pacientes con miopías altas? ¿Qué correcciones o qué podemos esperar que este sistema nos ayude? Porque realmente a veces los pacientes con miopía alta son los pacientes con los que dudamos un poco si son glaucoma o simplemente es efecto de la miopía tan alta que tienen. Sí, no sé si quieres responder, Facundo. Nada más, recuerdo que en el momento de hacer el análisis con respecto al otro equipo que estábamos viendo si comprábamos o no, este equipo tenía una normativa mayor con respecto a hipermetropía y miopía que el que estábamos, con el que estábamos comparando, el Revo, en aquel entonces. No sé si en algún momento Juan Manuel nos pueda enviar la información exacta. Yo no la tengo, pero sí quería platicarse, ¿no? Ahí se la pedía Juan Manuel. Juan Manuel estaba con, bueno, no sé si sabrán, en Argentina las cosas están más complicadas que en el resto de América Latina, y creo que Juan Manuel tenía un compromiso personal, así que no está conectado en este momento, pero le voy a explicar esa información. Que la tenemos, de hecho, y la tiene él. Así que en cuanto la tengo, la comparto. Yo les podría decir que una de las ventajas que podré tener, pero no es totalmente objetiva, es que cuando hacemos la medición, por ejemplo, del nervio, nos da la imagen de OCT del nervio en corte lateral, digámoslo así, y uno puede marcar a nuestro conocimiento exactamente dónde empieza y dónde termina la copa y el disco, y por cada una de las capas que se están analizando. De tal manera que igual hay algunos pacientes, y eso también hay que decirlo, y también sucede con otros equipos, que por ejemplo tienen una organización de vitrio muy importante al frente del nervio óptico, y entonces a la hora de hacer la evaluación del nervio óptico, da una imagen así como rara, ¿no? Como muy distorsionada. La ventaja es que puedes entrar a esta parte y puedes corregir manualmente, porque la imagen de OCT es muy buena, puedes corregir manualmente dónde empieza y dónde termina la copa. Eso es una ventaja, aunque también podría ser una desventaja, pues si haces estudios seriados, porque si haces una modificación manual, pues a lo mejor no vas a hacer una modificación manual 100% exacta la próxima vez. Pero el tomar en cuenta la estructura, creo yo, no sé qué opinan mis otros colegas, es bueno,
porque algunos otros equipos lo que hacen, sí te forman una imagen muy redonda, muy perfecta de la copa y el disco y de la evaluación del reborde neuroretiniano, pero es una reconstrucción. Y esa es una de las cosas que Juan Manuel me trataba de explicar en su lenguaje de ingeniero biomédico, que una cosa es la imagen real que nosotros vemos en la clínica y otra cosa es la imagen que reconstruye el equipo, ¿no? Y entonces yo le decía, es que yo quiero ver mi circulito redondo, ¿no? Como lo veo o como lo hago en mi mente cuando hago la evaluación de la excavación, por ejemplo. Entonces me decía, bueno, es que este equipo no hace exactamente eso, sino que va tomando punto a punto. Entonces realmente pues es una evaluación más apegada a la realidad anatómica que a tratar de cuadrar las estructuras anatómicas a una apariencia específica, ¿no? Y bueno, eso sería en cuanto a digamos, la forma que puede cambiar del nervio óptico con respecto a, por ejemplo, una miopía alta, ¿no? Cuando tenemos el nervio un poco angulado. Creo que ahí tenemos una limitante con todos los equipos, que es que no podemos hacer como un giro del equipo o una inclinación del equipo para ver el nervio de frente por la cuestión anatómica, pero pues es una limitante que vamos a tener en general con todos los equipos. No sé exactamente de la normativa, se los digo honestamente, pero el rango de enfoque que tiene este equipo para ojos muy grandes o muy pequeños en automático es mucho mejor que las demás casas, porque tú le pones en automático y era una de las preguntas que hacía en el chat, o sea, que si podíamos hacerlo manual, claro que es una muy buena pregunta, sí se puede hacer todo manual. Nosotros lo que tendemos a hacer en casos un poco más complicados o pacientes poco cooperadores es que le damos el inicio de enfoque en automático y ya que vemos la imagen de la estructura que estamos evaluando, le quitamos lo automático y manualmente acomodamos la imagen de tal manera que nos quede, digamos, a nuestra necesidad o la mejor imagen que creemos que vamos a necesitar en la clínica. Y entonces ahí ya podemos activar el adquirir la imagen o hacer la evaluación en el equipo, hacer la medición en el momento en el que veamos la imagen con mejor calidad. Entonces, esto también lo podemos hacer para ojos grandes y pequeños, pero de la normativa en sí, cuántos ojos hipermétropes o cuántos ojos miopes incluyeron en la base de datos, eso es algo que no está abierto para los usuarios en los manuales o es información que en general no se comparte de primera mano. Lo que sí es que a la hora de iniciar cada paciente, el equipo te pide que especifiques la raza de cada uno de los pacientes que vas a evaluar. Entonces yo quiero suponer que si te pide que lo especifiques es porque dentro de su base, aunque sea una base de pacientes europeos, tienen pues diferencias raciales que pueden influir sobre las mediciones y que por lo tanto van a influir sobre los resultados de la normativa. Sí, de ahí, de hecho, gracias, Aira. En el chat puse, ahí encontré lo que me había escrito Juan Manuel. Si tiene diferentes razas dentro de la Comunidad Europea. Lo compara con hispanos europeos, afroeuropeos, asiáticos europeos, blancos europeos, etc. Y el número de la base de datos está, creo que en el orden de los 400, que básicamente es lo que las otras casas comerciales utilizan. No sé si hay otra pregunta por ahí. Yo sí tengo una pregunta, no sé si la puedo hacer. Por supuesto, doctor Seidman. Mucho gusto, soy Elías Seidman, aquí de México. Y obviamente estamos pensando en adquirir uno de estos equipos y dejaré que la gente en mi grupo que se dedica a retina y a glaucoma evalúe todos los datos que acabo yo de ver. Yo me dedico mucho más a cirugía de catarata, segmento anterior, trasplantes de córnea, y quisiera saber si tienen ustedes algo de experiencia. Uno, si se puede reemplazar este tipo de aparato y tiro mi IOL Master, por una parte. Y dos, si tiro mi Orbscan o mi Pentacam,
y me puedo quedar nada más con esta máquina. Gracias, doctor Seidman. Lo que le puedo decir es que el aparato tiene el módulo de biometría, pero no tiene todavía integrada la regla biométrica para cálculo de lente intraocular. Pero es algo que, platicando con Tomás, el jefe técnico de Optopol, están puestos en eso. Entonces, es en cualquier momento que esto se pueda hacer. Inmediatamente esto ocurra, como se los platicaba yo durante la presentación, nuestra socia que se encarga de ultrasonido y de cálculo de lente intraocular hará el comparativo y la validación con otras reglas biométricas. Y con respecto al análisis topográfico, esto se lo podré platicar quizá en unos meses cuando empecemos a usar el módulo de topografía, porque el módulo de topografía se compra aparte y es algo que vamos a empezar a utilizar. Yo esperaría no más allá de un mes ya que lo tengamos, ¿no? Entonces, ahorita en este momento no le podría dar mayor información con respecto a eso porque no tengo experiencia en cuanto a topografía. Muchas gracias. ¿De qué, doctor Seidman? Doctor Seidman, si va a tirar su IOL, yo me ofrezco. No, mire, la verdad es que yo creo que definitivamente no podría todavía deshacerse del IOL Master, pero una gran ventaja que tiene este equipo para medir la longitud axial en comparación con un equipo como el IOL Master, aún en su versión más reciente, es que en este equipo del IOL Master no podemos modificar las mediciones que hace el equipo, en dónde posiciona la curvatura anterior de la córnea, la posterior, la anterior del cristalino, la posterior del cristalino y la retina, de tal manera que cuando tenemos un caso de un paciente con un desprendimiento seroso o un desprendimiento regmatógeno de retina y un problema de catarata, no hay manera fidedigna de saber su cálculo de lente porque la longitud axial va a ser muy variable, dependiendo de qué tan levantada esté la retina en el área macular. En cambio, este equipo sí nos permite hacer un ajuste de dónde estamos poniendo la medición. Definitivamente correcto. Es una falta muy importante de las reglas biométricas, o sea, como las fórmulas, que es lo que cuesta, pero ya hay algunos estudios que comparan, y de hecho Facundo tal vez se los puede pasar por aquí por el chat, la medición de la longitud axial con este interferómetro y con el método tradicional incluso, que es por inmersión, y con otros interferómetros como el IOL Master, y pues los resultados son positivos a favor del Optopol, ¿no? O sea, son comparables los estudios. Nada más que pues estamos a la espera de que nos agreguen ese detalle de las fórmulas, ¿no? Que sería lo que complementaría y realmente lo podríamos usar como un aparato para cálculo de lente, ¿no? Y de la topografía, pues ya le dijo el doctor, creo que nos hace falta todavía experiencia. Bueno, pues muchas gracias. Pero yo también lo agarro el Master si me lo tira, ¿eh? Y con respecto a las fórmulas, ya está confirmado que iban a salir en el primer cuarto de este año, pero bueno, con el tema del COVID tuvieron algunas demoras con respecto a la parte legal de las fórmulas, etc. Y está confirmado que para el Congreso de Cirugía Refractiva y Catarata Europeo, que va a ser virtual este año, ya lanzan las fórmulas, las cuales son 4 de las fórmulas más populares: la SRKT, SRKT2, la Holaday y alguna otra fórmula más que ahora no recuerdo, y también estaban con el doctor David Fliquier, que tuve la suerte de poder presentarlos el año pasado en el Congreso de Cancún, y estaban ahí negociando también poder poner Panacea dentro del equipo. Y eso va a ser para octubre, creo que es el Congreso, octubre-noviembre. Pero bueno, hoy todas las casas comerciales de lentes intraoculares tienen sus propias plataformas, así que con poder tener toda esta información del largo axial y todo eso, me imagino que también para ustedes es muy común utilizar las plataformas de las lentes Technis o Alcon, etc. Lo que sí puedo decirles, Facundo, doctor Seidman, es que el análisis biométrico es muy preciso, como se lo platicaba la doctora Zaira, inclusive en miopes muy altos, en miopes patológicos, identifica perfectamente las estructuras, y lo que sí hemos hecho
quizá no a manera de un estudio, con una metodología pulida y qué sé yo, pero sí lo hemos hecho empíricamente. La ultrasonografista ha comparado las longitudes axiales que nos informa el aparato y las longitudes axiales que ella obtiene con el ultrasonido, y sí son compatibles, ¿no? Entonces, todavía no tenemos fórmulas para cálculo lente intraocular, esperamos tenerlas pronto, pero la reconstrucción biométrica sí es muy precisa con respecto a la identificación de estructuras desde la córnea hasta la retina. Perfecto. No sé si alguien tenga una pregunta más, o tú, Facundo, quieras hacer uso de la palabra. Bueno, en realidad no sé si todavía tenemos un poquito de tiempo, me imagino. Lo que gusten, seguir preguntando, dudas, o si de repente necesitan recibir más información, con gusto, ¿no? Todos tienen nuestros emails, o en Perú el de Carlos Vázquez, y nos pueden preguntar a través de los emails y con gusto les vamos a seguir respondiendo. Lo que sí siempre intentamos hacer es tratar de ponerle voluntad a todas las cosas, ¿no? Somos una empresa joven, con mucha experiencia, tercera generación en la familia que nos dedicamos a esto, y nos gusta mucho lo que hacemos. Entonces, somos, de una forma informal, tratamos de cumplir con todos los pedimentos de nuestros doctores y con gusto lo hacemos. La verdad que la ventaja que tiene Optopol realmente es el tema de actualización de fórmulas, y eso es realmente, desde nosotros hace 12 años que trabajamos con Optopol, y hemos visto, eso es algo que realmente los destaca con respecto a cualquier compañía. Y con respecto al tema del trabajo a través de la network, de las oficinas, y poder tener el equipo en un lugar físico y poder jalar los estudios desde el escritorio de cada uno de los usuarios sin tener que ir hasta... El equipo también es algo que distingue a Optopol, porque en Optopol no cobra por las licencias. O sea, nosotros les damos el equipo y pueden utilizar cuantas licencias quieran. O sea, si son 10 usuarios, cada uno de esos usuarios tendrá su licencia en su computador, y si no lo tienen conectado a través del network y quieren pasar la información a través de un pendrive, lo van a poder hacer. Y normalmente ese tipo de licencias tienen un costo elevado, ¿no? Y nosotros, en nuestro caso, es gratuito. Entonces, si son 10 usuarios, los 10 usuarios van a poder mostrarle al paciente en un computador sin tener que estar frente al OCT. Y eso creo que realmente marca un poco la diferencia. Y con respecto a lo del campo visual también, ¿no? Esa posibilidad de poder mostrar en una sola pantalla el OCT de glaucoma con el del campo visual realmente hace también a la comodidad del uso, ¿no? Pero bueno. Sí, si me lo permites, Facundo, sí, la máquina, yo creo que es una máquina que, como se los platicaba hace un rato, nos ha dado más de lo que pensamos que en algún momento podría darnos. Pero además, no hay que desmerecer el servicio suyo, porque eso hace la diferencia también. Nosotros tenemos equipos de distintas casas comerciales, y la verdad es que el servicio que brindan se destaca dentro de los mejores. O sea, su servicio es 24/7, se los puedo yo garantizar. Me ha tocado escribirle a Juan Manuel muy tarde por la noche, muy temprano en la mañana, y se conecta vía remota y me soluciona el problema cuando sea necesario, ¿no? Y como en el chat en algún momento se los ponía Facundo, las actualizaciones son remotas y no demandan que el equipo pare, para que no pare su flujo de pacientes, y eso también yo creo que hay que destacarlo. Bueno, muchas gracias, Milton. Se agradece ese complemento. Pero realmente empezó mi abuelo la compañía en el año 1920 y algo, trabajando en el laboratorio óptico más grande de la Argentina, cuando la Argentina era un país serio. Y después mi papá, y en el 68, siendo abogado y con un montón de doctorados en abogacía, nunca ejerció esa profesión, siempre se dedicó a esto. Y yo en el 91, después de haber empezado mi carrera de medicina, que soy un oftalmólogo frustrado,
por una enfermedad de mi papá que tuvo un cáncer bastante fuerte. Empecé a trabajar en el 91 en esto y ya van 29 academias consecutivas. Entonces, realmente le ponemos la mayor de las voluntades posibles y nos gusta muchísimo lo que hacemos. Y eso creo que realmente marca un poco la diferencia. Y a la hora Buenas noches, Edgar Ogales de Guatemala de nuevo. Nosotros hemos usado el Octopol que tenemos, lo usamos en la clínica que está a 500 kilómetros de la ciudad capital. Realmente nosotros lo hemos usado fácil por unos 9, 10 años. El aparato tiene un muy buen factor predictivo en cuanto, por lo menos en lo personal, yo confío más en este programa que en el sistema, que en el otro que tenemos. Y la otra cosa que tenía duda es porque realmente nosotros siempre tenemos un poquito de problema en ojos que tienen inclinación de disco. Realmente, actualmente esto tiene un factor de compensación un poco más efectivo, o siempre tenemos ese margen de duda. Esa es mi pregunta. No tengo experiencia al respecto. No sé si, Facundo, quieras mencionar algo técnico. ¿Qué tiene el Copernicus? ¿De qué año? Sí, es el Copernicus. Nico. Sí, es la primera vez que tenemos 2 Octopol. Mira. El primero que salió, Pero digamos, nunca me contaste eso. sí, el primer Octopol que salió al mercado y en Guatemala creo que lo tuvimos nosotros. Y tenemos una clínica grande en el norte del país y lo trasladamos para allá. Entonces, por eso que el doctor Ogaldes te está hablando del Copernicus, pero es el primero que salió, que en este momento sigue trabajando igual, muy bueno, pues. Porque tú sabes que hace unos años, hace poquito tiempo, está el doctor Fernando Cifuentes, que también es de Guatemala, y se comunicó a través de Octopol porque él también tiene una versión anterior similar a la de ustedes, y que le había dejado de funcionar y se puso en contacto con Juan Manuel, y le hizo funcionar el equipo, no sé, como de 10 años de uso. Y hoy es el día que se lo quería cambiar por uno nuevo y me dice que él está contento todavía con su OCT. Así que, y creo que tiene, sí, viejito, debe ser 10, 12 años de antigüedad. Que justo fue en la época que empezamos a trabajar nosotros con Octopol. Mirá vos, qué bárbaro. Bueno, te cuento que le seguimos dando servicio a ese OCT. Así que si tenés algún inconveniente, en gran parte de los problemas que puedas tener, te los podemos resolver. Así que no lo tiren a la basura, porque le vamos a dar servicio seguramente. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no. Facundo. Bueno, muchísimas gracias entonces. No sé si no hay ninguna duda más. Con gusto. Nos podemos seguir contactando a través de WhatsApp, email y lo que necesiten. Perfecto. Pues fue un gusto para mí estar con ustedes. Millones de gracias, Zaira. Muchas gracias. Y a la orden para cualquier duda que tengan. La verdad que muchas gracias. Se agradece. Muchas gracias, Facundo, y también a tus amigos de allá por su tiempo y por todos los oftalmólogos de la clínica que están con nosotros. Gracias. Bueno, que tengan un lindo resto de fin de semana. Y bueno. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, doctor Elías. Muchas gracias por participar. Gracias. Usted me debe la información del doctor Elías, es un gran desarrollador. Y él desarrolló un sistema para unas lámparas de hendidura Hackstrike que no lo desarrolló ni Hackstrike, de hecho. El de la lámpara BC, ¿no? Es correcto, sí. Es increíble. El desarrollo que hizo el doctor Elías no se puede creer. Pero súper profesional, o sea, pareciera hecho para adaptar los iPhones a las lámparas de hendidura Hackstrike BC, que tienen una particularidad con respecto a eso. Y la verdad que me pareció muy bueno. Muy bueno el sistema. Bueno, pues los saludo y les agradezco mucho. Buenas noches. Gracias, que descansen. Lindo fin de semana. Muy bien. Pues gracias a todos. Gracias, Facundo.
Gracias a ustedes, millones de Un gracias. abrazo para todos. Buenas noches. Chau. Carlos, gracias. A ti, Facundo. Buenas noches. Buen fin de semana. Chau, gracias. Zaira, chau, chau, chau. Chao, gracias. Chau. Nico, gracias. A vos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau.